victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso reinará, tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad,
Muy bien, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da para servir al Señor, para servirle. Y juntamente aprender de su palabra. Lo importante del día de hoy es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo estamos nosotros en disposición de aprender de la palabra del Señor. Y lo otro es darle gracias a Dios, porque no todo el mundo tiene esta oportunidad. Hay muchos que tienen que esconderse para poder aprender de la palabra de Dios. Y hay algunos que se esconden porque no quieren aprender de la palabra de Dios. Entonces, realmente somos nosotros, como dice la palabra de Dios, bienaventurados, porque tenemos esta gran oportunidad. Y precisamente, ¿no? Una de las situaciones importantes de este estudio que estamos llevando en el libro de Romanos, precisamente vamos a continuar con el capítulo 2. Y quiero pues que repitamos a la cuenta de 3 ese texto que es sumamente importante y que nos debe llamar la atención, que está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. A la cuenta de 3 lo vamos a repetir. 1, 2 y 3. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés, gracias hermana, 12, versículos 13 y 14. Obviamente, lo que nosotros comenzamos la semana anterior, empezamos a ver algunos aspectos en cuanto a lo que es la condenación del hombre que juzga. Si yo pediría, ¿quién de ustedes no juzga? ¿Alguno pudiéramos levantar la mano de que no juzgamos? Siempre estamos juzgando. Y una de las cosas es que a veces mal utilizamos la palabra juzgar. Y nos vamos a lo que dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. A veces nosotros llevamos eso de nuestra vida y de las situaciones, porque a veces pensamos que la palabra juzgar significa hacer algo o recriminarle algo a alguien. A veces pensamos que eso es juzgar, pero juzgar también significa tomar una decisión, porque usted va a tomar una decisión en cuanto a lo que debe hacer. Por eso es que cuando Salomón escribió estos escritos de Eclesiastés, estaba diciendo que él había tomado malas decisiones. Si ustedes ponen a leer Eclesiastés del capítulo 1 hasta el capítulo 11, se va a dar cuenta que este hombre, el más sabio que ha pisado este mundo, está diciendo, toda mi vida fue un desastre. Lo tuve todo, pero no lo aproveché. Por eso es que cuando él dice que temer a Dios, guardar sus mandamientos, es el todo del hombre. Es decir, no hay nada afuera. No debería. A veces pensamos que el todo nuestro es la familia. ¿Alguna vez usted no ha dicho eso? A veces pensamos que el todo es la familia. Incluso yo lo he repetido. A veces me preguntan que si yo no pienso volver a mi país. Yo digo, no, ya todo lo que necesito lo tengo aquí. Hablando de mi familia, ¿no? Pero mi pensamiento no debería ser estrictamente mi familia. Porque mayor que todo eso es nuestro Dios. A veces pensamos que por tener un empleo, pensamos que es el todo. Pensamos, no, en este país como hay que pagar todo y hay que gastar mucho, el empleo es suficiente. Pues no es suficiente. Hay algo mucho más que el empleo. En realidad, nosotros tenemos que pensar en que Dios debe ser el todo para nuestra vida. No solo saber que hay un Dios. No solo pensar. No solo escuchar de ese Dios. Dios debe ser el todo para nuestra vida. Por eso es que cuando dice que el momento que nosotros muramos, Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra. Y esa es una de las partes que yo quise remarcar allí.
Y cuando dice de toda obra, se refiere a todo lo que usted hizo, incluyendo las que no hizo. Somos juzgados. Inclusive, resalta Salomón, donde dice que esas obras, aún las que no vemos, aún las que inclusive sin darnos cuenta no hacemos, o sin darnos cuenta que hacemos, sea buena o sea mala, todo eso va a llegar un momento en que vamos a tener que rendir cuentas por eso. A veces pensamos que solo somos en este mundo y como, bueno, ok, no tengo familia, no tengo quien me llame la atención, pensamos que nunca debemos rendir cuentas, pero sí debemos rendir cuentas. ¿No se dan cuenta que así usted, nadie lo mande, así usted tenga una empresa, no tiene que rendir cuentas por el dinero que gana? ¿Pagar impuestos? Eso es rendir cuentas. Y si no lo hace, dirá, wow, no pagué este año. Pero usted sabe a qué se enfrenta. Algo así parecido es lo que pasa con nosotros cuando olvidamos que tenemos que rendir cuenta a Dios. Todo tiene su consecuencia. Entonces vemos cómo en este inicio de capítulo 2, versículo 1, precisamente ese texto tiene una enseñanza tremenda, porque nos dice que el hombre dice, por lo cual eres inexcusable, es decir, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A veces no hablamos de los hijos de los demás, pero la pregunta sería, ¿cómo tú criaste a tu hijo? Quizás tú ves al tuyo y como le tienes tanto amor, no ves los defectos o no quieres verlo. O lo ocultas como para que los demás no vean. Pero sí juzgas a los demás. Por cierto, sí, hay niños que dan ganas de darle una charla motivacional. Pero, ¿cómo son nuestros hijos? O cómo los crié y de acuerdo a cómo son hoy, ellos, la forma en cómo están viviendo, dicen que también los hemos criado. A veces pensamos que al criar al hijo, el buen resultado es que se gradúe en la universidad. Y eso no es malo. Lo malo es cómo está él delante de la gente, cómo está él delante de ti como familia, pero mucho más importante, cómo está él delante de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Por eso es que cuando este texto o este párrafo que escribe Pablo a los romanos, él está diciendo claramente que el hombre no tiene excusa delante de Dios para dejar de hacer lo bueno o como para no hacer lo malo. Por ejemplo, ahí nos dice que llamamos paganos a aquellos que cometen los pecados, ¿verdad? Esos pecados de capítulo 1 que estudiamos son bastante y son de verdad algunos que causa, oye, yo no diría, bueno, ¿y cómo una sola persona puede cometer todo eso? Y a veces pensamos que no es así. Lo otro es que la gran mayoría de los paganos no tienen conocimiento de la Biblia. Aquí se desconfiguró esto. Pero lo importante, hermanos, no es tanto el conocimiento que puedan tener de la Biblia. Nosotros debemos entender que como cristianos, si nosotros conocemos de la Biblia, lo más importante no es saberla de memoria, sino obedecerla. Mire, en Deuteronomio 29:29, yo sé que no lo tenía allí, pero en Deuteronomio 29:29 hay algo importante. Porque a veces algunos se excusan diciendo, es que la Biblia es demasiado confusa para entenderlo. Y sí, hay partes que ni siquiera nosotros que hemos estudiado algo de la Biblia lo entendemos. Tenemos que buscar ayuda de otras personas. Vea lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
Dese cuenta, hay cosas que están escritas en la Biblia que nosotros no debemos inventar. Si no lo entendemos, quédese tranquilo, busque información. Pero si no lo entendemos, calladito. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es decir, lo que ya tú has aprendido, préstale mucho más atención y enséñasela a las personas que están cerca de ti, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A veces nosotros nos excusamos eso también. Es que yo no sé nada. Yo no he leído eso en la Biblia. O la Biblia es tan confusa que a veces yo no hallo qué hacer. Sí, soy cristiano, pero hago esto porque nadie me ha enseñado. Pero lo que dijimos la semana anterior, el desconocimiento de la ley no es motivo de exculpar. Tiene castigo. Entonces es necesario nosotros entender esta cosa. En el capítulo 2 de Romanos vemos a un grupo de personas que, en este caso, la primera línea dice, por lo cual eres inexcusable. Esas son las personas moralistas. Algunos piensan que porque creen que hacen todo bien, porque tienen un buen empleo, porque tienen una familia estable, porque tienen una buena casa, porque tienen algo importante allí, porque son llamados X. Ellos piensan que son buenos y ellos piensan que son mejores que los demás. Y a veces nosotros pensamos eso también. Porque somos cristianos, somos mejores que la gente del mundo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque al nosotros pensar que somos mejores que aquellos, olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y ellos merecen escuchar el mismo evangelio que nosotros estamos escuchando. Y a veces pensamos que somos mejores que ellos y somos moralistas. No, ahora yo soy hijo de Dios. Allá esos cochinos pecadores. Entonces, esa frase es para nosotros también hoy. Hay que tener mucho cuidado. No crea que porque usted se viste como evangélica o como evangélico o porque no dice grosería, y espero que no las diga, no crea que es mejor que los demás. Es todo lo contrario. Nuestra fe debe ir creciendo y nuestra santidad también. Y vernos, como dice el apóstol Pablo, viendo a los demás como superior a nosotros mismos. Esa es la clave para nosotros poder ser igual a lo que Jesucristo hizo en este mundo. Y una de las historias que les comenté la vez pasada es que el rey David, él condenó lo que le estaba diciendo el profeta Natán. ¿Quién se tomó el tiempo de leer segundo de Samuel capítulo 11 y 12? ¿Leyeron la historia? Yo les recomiendo que lo hagan. No se queden así con solo lo que se dice de aquí. Recuerden que el que está parado aquí es un hombre que se puede equivocar, pero la palabra de Dios no. Por eso ustedes pueden ir en su casa, aquí no. Ustedes van a leer capítulo 11 y capítulo 12 del segundo libro de Samuel y se darán cuenta toda esa hermosa historia del cual habla del gran pecado de David. A veces, la forma en cómo es presentado el pecado de David por Natán, a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Nos empiezan a hablar mal de un compañero de trabajo. No, que este hace esto, que es flojo, que ay, sí, ¿verdad? Deberían correrlo del trabajo. Pero ¿y cómo estoy yo? ¿En realidad hago lo que me piden? Nosotros como cristianos debemos hacer mucho más de lo que nos piden. ¿Recuerdan lo que Jesucristo le dijo a algunos? Mira, si alguno te dice que lleves algo por 1 milla, llévala 2. Y si te pide la capa, dale también el abrigo. Y así. A veces nosotros simplemente nos limitamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Y juzgamos a otro porque o no hace lo que yo hago o quiere hacer de más. Ve, ahora va a ser que hagamos más trabajo. Nos mandan a limpiar una habitación y él limpia 2. Y ve, ahora quiere que limpiemos 2. En realidad nosotros como cristianos debemos ser superiores en eso a los demás. Superiores en el servicio, en servir. Que vean que Dios está en mi vida. Por supuesto,
tenemos un empleo porque necesitamos el dinero. Pero debemos ser agradecidos a Dios siendo mejor cada día. Sirviendo. Hay personas que, oye, hemos visto muchos videos de eso, que trabajan en un lugar público y ellos creen que porque la gente necesita de ellos, ellos son superiores a esto. ¿Quién les paga su salario? La gente que paga impuestos. Y esa gente que paga impuestos va a buscar los servicios de él. Entonces, no, espérate. Todavía no. O quítense de aquí. Yo los llamo. Cuando en realidad, ese debe ser un servidor. Pues nosotros no debemos verlos a ellos como diferentes. Usted y yo como cristianos somos como esos servidores. Deberíamos ser como esos servidores. Porque estamos puestos por Dios para servir a los demás. No creernos más que otros. A veces es una lástima. Y es parecido a lo que se le dice a algunos, que cuando le dijeron al apóstol Pablo, mira, las muchas letras te vuelven loco. Se le dijo allí a Pablo, es porque la persona no quiso aceptar el mensaje y diciendo, mira, tú con tu sabiduría no me vas a venir a enseñar a mí. Eso es lo que le quisieron decir. Pero el problema que estaba ocurriendo allí con Pablo es que él no estaba defendiendo a él. Estaba defendiendo el evangelio. Pero a veces a nosotros nos dicen así, es porque nos defendemos a nosotros mismos y dejamos a Dios a un lado. Y nos justificamos. Cuando nos dicen que estamos haciendo un trabajo que está quedando bien, ¿qué decimos? Ah, lo que pasa es que eso salió así es por esto, por aquello, porque me estás apurando mucho. O de repente, mira, por lo que me estás pagando, mira, no puedo hacer más de eso. Eso no es justificación, ¿verdad? Porque un hijo de Dios debe hacer lo mejor posible por lo que le estén pagando. Cuando estamos buscando un empleo que no tenemos nada, que tenemos más bien deudas, ¿qué decimos? Mira, ¿qué empleo tienes? No, de esto, de tal cosa. Y hay que pagar tanto. Estamos pagando $9 la hora. Ah, no, está bien, lo tomo, no importa, yo necesito. 2 meses después, no sé, me parece que $9 como que es muy poquito. Ay, yo estoy haciendo mucho y cada día me agregan una tarea más. O sea, ¿qué hiciste tú cuando estabas buscando empleo? ¿Cuál fue el compromiso? ¿No tenías necesidad y lo tomaste porque eso era mejor que lo que tenías antes? ¿Y qué haces ahora cuando ves que es muy poquito por lo que estás haciendo? ¿No nos vemos reflejados en lo que Pablo le está diciendo a esta gente? Ustedes se creen que son mejores que los demás, pero van a ser juzgados también. Nosotros tenemos que estar bien en cuanto a las cosas de Dios. Quizás no queremos una iglesia como la que estamos viendo aquí. Queremos una iglesia como la que vemos en los videos. Queremos una iglesia con un juego de luces, reflectores, mejores sillas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Una iglesia así la hacemos usted y yo. A medida que estemos creciendo en las cosas de Dios y aportando, apoyando y cuidándonos, vamos a hacer que sea una iglesia más grande que la que tenemos ahora. A veces nosotros tenemos el problema con la familia, vemos que nuestra familia no crece y vemos como otros compraron una casa y más grande. Y los envidiamos y los señalamos. Pero ¿quién es culpable de no tener algo como aquello? Preferimos gastar nuestro dinero en otra cosa. Y así mismo pasa con la iglesia. Queremos una mejor iglesia, queremos mejor atención. Queremos hermanos que nos traten mejor, pero nosotros no lo hacemos. No colaboramos, no nos apoyamos, no hacemos que las cosas funcionen. Porque nuestro punto moralista nos hace pensar que somos mejores que los demás. Y que venimos aquí solo porque Dios me trae. No, hermano. El Señor te ha traído porque eres herramienta en sus manos para hacer que esta iglesia siga creciendo. Y si nos quejamos,
es porque todavía no hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí. Si nos quejamos es porque Dios no quiere hombres y mujeres demasiado sabios, pero que no hagan nada. No, no tiene sentido. El rey David le dijo al profeta Natán, ese hombre que le hizo mal a su vecino merece la muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. A veces pensamos, y discúlpeme por lo duro que voy a hacer, a veces pensamos que no tenemos el pastor que merecemos. A veces pensamos que no tenemos los líderes que merecemos. A veces pensamos que no tenemos los maestros que merecemos. Pues déjeme decirle que Dios le da a cada quien lo que merece. A veces pensamos de eso solo con el gobierno. ¿Verdad que sí? Bueno, Dios le da al gobierno al país como se lo merece. Así mismo pasa en las iglesias. Que nosotros creemos ser mejor que la gente que nos está ayudando a crecer. Creemos ser mejor que los hermanos que están apoyando para que la obra de Dios siga creciendo. Y disculpen que tome esa vía, pero en realidad lo que está diciendo Pablo aquí es eso. No te creas mejores que aquellos que están afuera, porque de allá fue donde te sacó Dios. Ahora, la descripción de lo que es la condenación. Creo que vamos a tener que dejar eso a un lado. Se desconfiguró. Vamos al versículo 2 y 3. Vamos a leer esos dos. Dice, ya hablamos un poquito de lo que es que no debemos excusarnos, ¿no? Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mucha gente predicando el evangelio afuera? Y hablan del juicio, huye del juicio de Dios, y huye del infierno, y huye de esto, y no sé qué, y tal. ¿Y nosotros? ¿Que entendemos eso, lo estamos aplicando en nuestra vida? A veces vemos personas en la calle, oye, que vestidos, esa forma en cómo se visten es una vergüenza. Y los criticamos y los señalamos. Pero ¿cómo nosotros nos vestimos y cómo vestimos a nuestros hijos? Las cosas que compramos. Hay muchas maneras de cómo nosotros glorificar a Dios con nuestra ropa. No solamente lo que pareciera verse bonito. Porque está una cuestión también, es que nosotros a veces gastamos más en ropa que en otras cosas importantes. O a veces simplemente cumplimos el deseo de uno de nuestros hijos o nuestras hijas poniéndose cualquier ropa porque sacaste buenas calificaciones, entonces te merece lo que me estás pidiendo. A vestirse como cualquier actriz de la televisión, del cine, porque quieren estar a la moda. Y que muchas veces la ropa deja mucho que desear, pero mucho que ver también. A veces nosotros pensamos en eso y debemos entender que el juicio de Dios es ineludible. Como dice aquí, no creas el versículo 3, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Y a quién se lo está diciendo el apóstol Pablo? Se lo está diciendo a la iglesia que está en Roma, a estos hermanos que dijeron creer en Cristo como Salvador. Y no nos los está diciendo a nosotros también. A veces juzgamos al mundo, pero no nos juzgamos a nosotros. A veces nuestros propios líderes permiten, para que no se vaya, no hay que decirle nada de cómo se viste. Porque si le digo algo, ay, no viene más. Y esa es una familia que son 8. ¿Verdad que sí? Eso ocurre muchas veces. Y no se trata solamente de que estemos hablando de ofrenda. Estamos hablando de número en cuanto a lo que es asistencia. Porque muchos estamos equivocados muchísimas veces.
Pensamos que una iglesia de 15,000 personas es más espiritual que una iglesia de 30. Y hay que tener cuidado con eso. Mucha gente tiene ese problema. Siempre recuerdo a uno de mis compañeros de trabajo en Venezuela, que yo lo invitaba a la iglesia, le predicaba, y tú sabes lo que me dijo. ¿Y dónde es tu iglesia? Y yo le dije al sitio, ay, no, pero esa iglesia debe ser chiquitica. Si yo voy a meter evangélico, me meto en la iglesia tal, que esa es grandísima. Vea la mentalidad que tiene. Y a veces hay cristianos con esa misma mentalidad, que piensan que porque están en una iglesia grande, ellos también van a ser renombrados como esa iglesia. No están buscando a Dios, están buscando a su ego. Eso no quiere decir que debemos engrandecer cada día el nombre de Dios y esta iglesia también. Pero a veces nuestra mente está en lo material. Buscan una iglesia por el pastor que tienen, no porque está Dios allí. O por los maestros, o porque esa iglesia tiene una escuela, o porque esa iglesia tiene una universidad. Para poder decir, ¿dónde te congregas? Ah, la iglesia que tiene a la universidad tal. Por llenarnos la boca con cosas materiales. Pero a veces nosotros tenemos ese problema. Hermano, la gente impía es la que será juzgada, y eso no me incluye a mí, dicen muchos. Pensamos que, no, yo soy cristiano, el juicio es para la gente que no creyó en Cristo, por lo tanto, mire, yo puedo hacer lo que sea, porque ya yo soy salvo. Ya yo soy evangélico, ya yo tengo la Biblia, ya yo voy a la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? El juicio de Dios es de acuerdo a la verdad. No vamos a ser excluidos por el simple hecho de decir la palabra Dios. Y tomando en cuenta eso, hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos y repetimos. Le damos el check-in de visto y también se lo mandamos a muchas personas. A veces pensamos que por solo decir Dios en un escrito, pensamos que eso es bíblico. Sin meternos en la palabra de Dios, se lo mandamos a una persona. En estos días me llegó un video de una hermana que, oye, me extrañó mucho, ¿no? Pero hasta una grosería grandota tenía allí. Y digo, wow, esta hermana no es así. ¿Qué quiere decir eso? Que no revisó bien lo que estaba enviando. Tener mucho cuidado con eso también. Porque cuando alguien se fija bien en todo lo que usted y yo estamos enviando y ve algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, inmediatamente va a decir, está pasando algo con este hermano o con esta hermana. Hermano, mire, el juicio de Dios es de acuerdo a la verdad. Y la verdad que usted y yo debemos vivir es la verdad de Cristo. Y entender que la verdad de lo que usted y yo vivimos aquí, eso es lo que va a ser juzgado. No lo que usted y yo aparentamos. A veces vemos algunos hermanos y decimos, wow, ese casi ya está en el cielo. Pero en su casa, yo creo que hasta quemándose está. ¿Sí? Entonces muchas veces nos ponemos una careta, aparecemos aquí, listo, el más santo. Casi, él debería ser el pastor, porque ese es más santo, ese sí ora. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios va a juzgar la verdad, no lo que queremos aparentar. Ve el versículo 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, mire, dése cuenta que cómo se repite la palabra juicio y la palabra ira. Nosotros tenemos un problema, que es que pensamos que Dios es como nosotros. Y cuando decimos ira, entonces vemos a Dios así, incontrolable, como nosotros. ¿Verdad que sí? Pensamos que Dios está así, que está casi como endemoniado. Pues hermano, Dios no es así.
Y cuando se trata de la palabra ira, no se trata de la cuestión temperamental de nosotros. Porque vean, una cosa es estar molesto, otra cosa es estar bravo, pero otra cosa es, según el humano, estar airado. La ira es descontrol sentimental de una persona. Eso es lo que el humano habla. Y en cuanto a lo que es el idioma español. Pero cuando se trata de ira, en el idioma griego y en el idioma hebreo, se refiere a que llegue el momento en que ya no soporta más, ya no va a aguantar más. Hasta allí es un tope. Y eso es lo que pasa con Dios. Va a llegar un momento en que Dios, de acuerdo a sus planes, dice, bueno, ya estoy tolerando mucho este mundo, ahora viene a aplicar lo que se refiere a lo que es Dios y su voluntad. A eso se refiere la ira de Dios. No es que Dios está molesto, como a veces nos pasa con los hijos, que le dicen, no toques eso, no toques eso. Ya la tercera vez ya vamos molestos y hasta le queremos largar. Eso es la ira que nosotros pensamos que hace Dios. Pues Dios no es así. Dios tiene todo bajo control. Dios es soberano y todo lo que estamos viviendo hoy en día es un plan que Dios tiene para esta humanidad. Y cuando se habla de la ira de Dios, se habla entonces de dónde Dios ha puesto ya su marca y decir hasta aquí. Ya la humanidad en este momento va a pasar esto. La ira de Dios se refleja en el diluvio. No porque Dios estaba molesto e incontrolable emocionalmente, no. Simplemente, bueno, el pecado del hombre llegó lo más alto que Dios quiso y listo. Allí, el diluvio. Murió muchísima gente. Eso fue un juicio de acuerdo a lo que significa la ira de Dios, donde Dios controla todas las cosas. Luego vino la Torre de Babel, donde el mismo hombre dice, no, vamos a hacer un nombre grande y vamos a llegar al cielo y donde la gente nos vea y diga, esos son los más grandes y los mejores. ¿Y qué hizo Dios en la Torre de Babel? Confundió las lenguas. Ese fue un juicio también. La ira de Dios, es decir, hasta donde Dios les permitió llegar, entonces lo que pasó allí no los mató, sino que al confundirlos con lengua hizo que se esparcieran. Y como dice el dicho, divide a tu enemigo y vencerás. Esa vez no los mató, pero sí disolvió todo eso. Y así va a ser el momento cuando Dios ya no quiera que este mundo siga viviendo como está ahora. Lo más lamentable es que habemos cristianos en nuestras iglesias que no entendemos eso. Donde hay muchos que ni siquiera saben si son cristianos o no, si Cristo está en su vida o no, si realmente son salvos o no, porque solamente van a la iglesia porque les gusta la iglesia, porque les gustan cómo cantan, porque les gustan cómo predican, o están en la iglesia porque leen la Biblia y les parece bonito y quiere aprender más de la Biblia. Eso no es, hermano, lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo nos sometamos a la voluntad de Él y que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que Dios quiere. La otra cosa que dice aquí es que simplemente hay la oportunidad de arrepentirse. Es la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué dicen muchos? Dios no me ha castigado todavía. Debe ser que no soy tan pecador entonces. Porque tengo una empresa, tengo una buena familia, tengo un buen carro, mis deudas no están tan altas, mis hijos me respetan, la gente en la calle me saluda como que yo fuera el alcalde. A veces porque viven una vida así piensan que ellos no van a ser juzgados, que no son tan pecadores. ¿Recuerdan lo que pasó una vez en el templo cuando Jesucristo vio a uno orando y a otro también? Este hombre que estaba aquí, que era un fariseo, que este hombre que decía, gracias Dios porque yo doy ofrenda, yo doy limosna, yo amo, yo cuido tu ley, yo hago esto. Y vemos a aquel
a quien la gente no le tenía muy buena estima, con una sola frase decía, sé propicio a mi pecador. ¿Qué significa eso? Dios, perdona mis pecados. Perdona lo malo que he hecho. Entonces la pregunta que hizo Jesucristo, ¿quién salió justificado? ¿Ese que está allá o aquel que ni siquiera levantaba su mirada porque estaba apenado pidiendo perdón por su pecado? Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque esas dos figuras a veces están en la iglesia. No tanto por el que pide perdón, sino por el otro. Y no quiero que nadie se ofenda, ¿no? Pero a veces hay quienes vienen, incluso se arrodillan aquí para que lo vean orando. Eso no es malo, orar al llegar al servicio. Es bueno y es necesario. El problema está, ¿cómo está tu corazón? ¿Tú llegas haciendo eso para que te vean? ¿O llegas haciendo eso para realmente darle gracias a Dios por esa oportunidad de estar aquí? Para que vean y te paras y dices textos y repites la Biblia y todo eso para que la gente diga, wow, ese hermano sí sabe. Pero ¿cómo está nuestro corazón? No es malo hacer eso. El problema es cómo está el sentido de mi vida. ¿Qué quiero? ¿Que me aplaudan porque sé mucho de la Biblia? ¿O porque amo tanto a Dios que quiero aprender mucho más de Él? ¿O como canto? Entonces quiero lucirme. O hay tantas cosas, hermano, que nosotros debemos tener mucho cuidado. Como alguien que lo invitaron a orar y ese hombre oró tan bonito y la persona que estaba al lado le dijo, oye, qué bonito oraste. Y él le dijo, y eso que no practiqué. O sea, es tremendo. A veces nosotros tenemos ese problema, hermano. Queremos aparentar que somos tan espirituales, pero por dentro somos pobres espiritualmente. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos, bueno, como llevo mi vida bien tranquilo, quiere decir que no soy tan pecador, porque Dios no me aporrea. En cambio, aquel que está enfermo, ¿qué habrá hecho? Otra vez enfermo. Ya chocó el carro. Wow, se quedó sin carro. ¿Cómo estarán sus pecados? A veces, ¿y qué hacemos? Juzgamos. Pensamos que esa persona está haciendo tanto mal que Dios lo castiga para someterlo. Pero ¿sabe? También hace eso Dios para llamarnos la atención. Que cuando estamos haciendo lo que mejor nos parece, entonces Dios dice, tú confías en lo que tienes, te voy a quitar lo que tienes. Para ver si por lo menos volteas a ver dónde estoy yo. Pero nosotros no debemos juzgar. Dios es el que tiene que tomar la decisión en cuanto a los demás hermanos. Mire, Dios es paciente. Puede dejar que tú estés y te sientas bien. Pero Dios es justo. El juicio de Dios, allí es donde va a salir todo eso. No te impacientes a causa de los malignos, dice el Salmo. Ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Porque así como ellos están viviendo, a ellos les pasará como a la flor del campo, que en la mañana salen, pero ya en la noche no están. ¿Qué significa eso? A veces vemos que gente que se porta tan mal y les va tan bien. Entonces decimos, ay, Dios se olvidó de mí. Pero ¿sabe? Su mayor recompensa no será en este mundo. Su mayor recompensa será cuando usted y yo vivamos delante de Dios. Y en ese es que tenemos que pensar. No hacer tesoro en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Igualmente pasa como usted y yo nos portemos. Yo no es que sea muy bueno, decimos nosotros, pero bueno, Dios me tiene aquí. No, no es eso tampoco.
Debemos buscar la santidad ante Dios. Y es un trabajo bien difícil. Porque usted sabe cuántas veces yo pequé antes de llegar a la iglesia hoy. Yo también le preguntaría a usted, ¿cuántas veces usted pecó antes de llegar a la iglesia? Entonces quiere decir que todavía tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que buscar de Dios. Y que el crecer espiritualmente no significa conocer más de la Biblia, sino vivir como dice la Biblia. Eso es crecer. Además, mire, vea el versículo del 6 al 10, quiero leerlo un poco rápido. El cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué menciona judío y griego? Les dije la vez pasada. Esta era una iglesia mixta, donde habían muchos judíos que ellos venían de salir de, según ellos, obedecer la ley. Pero habían otras personas no judíos que eran parte de la congregación también. Es decir, no crean que hay dos grupos. No, es uno solo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, hay obras injustas. Es lo que dice también estos textos. Mire, lo que muchos dicen, y hay que tener cuidado con esto. No importa cómo vivas. Lo importante es lo que creas. Uy. No, si en tu mente tú sabes que Dios es Dios y es bueno y Él es santo, no, tranquilo. Si tú sabes que Cristo murió por ti y tú dices, bueno, yo lo acepto y listo. No importa cómo tú vivas, lo importante es que tu corazón esté eso sembrado. Algunos aplican este término de el fin justifica los medios. Es decir, no importa cómo lo logre, con tal de que lo logre. Hermano, el cielo no es así. Las cosas de Dios no son así. Por eso Jesucristo desde un principio dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, usted no va a llegar al cielo por otro camino si no tiene a Cristo en su corazón. No le hemos dicho incluso a algunas personas, y yo lo he escuchado, decir, wow, te ganaste el cielo. Hermano, el cielo no se gana haciendo obras. Tremendo, ¿no? Y a veces nos sentimos hinchados cuando nos lo dicen a nosotros. Te ganaste el cielo. No, aquí nadie se ganó nada. Lo único que nos hemos ganado es el infierno. Eso sí está ganado. Pero por eso dice, huid de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera de Dios? El infierno para todo pecador. Eso sí lo tenemos ganado. Lo que merecemos es muerte. Merecemos que Dios nos desaparezca. Eso sí lo merecemos. Pero vemos como mucha gente llora y dice, yo no me merezco esto. No, sí te lo mereces. Sí. Más bien es todo lo contrario. Qué misericordia Dios ha tenido con nosotros al darnos vida, al dejar respirar su aire, al tener familia, al tener casa, al tener una iglesia. Pero a veces pensamos que merecemos más. ¿Por qué? Porque diste ofrenda. ¿Mereces más porque viniste a la iglesia? ¿Mereces más porque leíste toda la Biblia? ¿Mereces más porque cantaste 2, 3 cantos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Siervo inútil. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Acaso tu jefe te aplaude cuando haces el trabajo que te corresponde? ¿No te pagan por eso? Entonces, o detienen la empresa. ¡Epa, un momentico! Ponciano hizo su trabajo, hay que aplaudirlo. ¿Ah? ¿Hacen eso en tu empresa? Entonces, ¿sí te pagan por eso?
Y así mismo no debe ser la iglesia. Mano, si viniste temprano, gloria a Dios, ayuda a otro. Hay quien siempre llega tarde. Cuando llega temprano, le doy gracias a Dios porque hoy pude llegar temprano. Habían pocos hermanos, pero estaba confiando en Dios. Wow. No importa cómo vivas, dice. Dios lo que busca es tu corazón. Mucho cuidado con eso. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Mira, tu vida evidencia tu fe o tu incredulidad. Cómo vives, de eso depende si realmente tienes fe o si no crees en Dios. Eres un desastre en el trabajo, en la calle, manejando, gritando con la gente y todo. Pero vienes aquí y hasta quieres tener más santidad. No, no es eso. El juicio de Dios se basa en la práctica de una persona, en lo que esa persona hace cada día. Eso es lo que Dios va a hacer. Hermanos, el Señor nos permita realmente crecer. Que el Señor nos permita cada día llegar bajo su dirección. Porque vea lo que dice versículos del 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Esos serán también, ¿qué? Justificados. Mire, no hay privilegios especiales. Los judíos de esa iglesia, usted sabe qué decían, pero Dios no me va a juzgar a mí porque yo estoy cumpliendo su ley. Eso es lo que muchos decían porque eran judíos. Como es el pueblo de Dios, entonces dice, entonces ¿para qué necesito a Cristo? Si yo soy el pueblo de Dios. La ley no salvará a los judíos. Solo la fe en Jesucristo. El que vengas a la iglesia todos los días no te va a hacer salvo. El que te aprendas la Biblia de memoria no te va a hacer salvo. Solo la fe en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el juicio de Dios es imparcial. Es decir, Dios no va a decir, bueno, como este se ve cara de bueno, bueno, pasa tú. Aquel se ve cara de malandro. Mejor tú para allá. No. Dios va a juzgar de acuerdo a lo que Dios sabe de nosotros. No hay excepciones. Algunos vean lo que dicen. No importa si guardo o no la ley, porque como no soy judío, no es justo de que me juzguen por eso. Hay algunos que dicen, bueno, pero si yo no conozco la Biblia, ¿por qué Dios me va a juzgar? Bueno, hay muchas leyes que te juzgan y te condenan. Porque simplemente, si haces algo y daña a otro, mereces castigo. Así pasa con nosotros en nuestras iglesias. Criticamos, hablamos, señalamos. Queremos ser tropiezo porque vemos que otros crecen y nosotros no. Y vea lo que dice el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo allí. Hermano, nosotros somos culpables de las cosas que ocultamos. Somos culpables de las cosas malas que hacemos. Y ya saben por dónde voy, ¿verdad? Salmo 51, otra vez. Mi registro no muestra ningún pecado enorme. Lo que yo hago no creo, yo no maté, no robé, no violé. Para nada. Pero ¿cuántas veces hemos pensado mal de los hermanos? ¿Cuántas veces hemos deseado, ese niño debería caer y rasparse la rodilla aunque sea? ¿Verdad que sí? Wow, además es pantallero. ¿Cómo no vienen? A veces pensamos eso y eso no es lo que Dios quiere. A veces pensamos que pecado es algo que sí, dañó a otro. Y bueno, ok. Pero pecar, recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, que aún si un hombre mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuánto más las otras cosas? Por cuanto lo pensaste, lo hiciste. Hermano, hay que tener cuidado con eso. Pero qué difícil es, ¿verdad? A veces decimos, ay, no me causó gracia, pero me entró un fresquito cuando le pasa algo a alguien. Lastimoso ver como en estos días salieron muchos videos de personas burlándose de lo que le pasó a este señor. Algunos tuvieron su consecuencia. Y nosotros juzgamos y criticamos eso con mucha razón. Pero nosotros también hacemos eso con nuestros mismos hermanos. A veces vemos, ese sí, cree que tiene mucho porque tiene un carro grande. Y después cuando lo chocan, ¿viste? De nada le valió tener ese carro grande. Lo chocaron. ¿Verdad que sí? Son cosas que parecen tontas, así que como que no tienen sentido. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque pensamos que no somos tan pecadores como los otros. Y ahí les traigo otra vez a este hombre. Señor, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, no como aquel que está allá. Ese cochino pecador. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces nos justificamos y llega el momento, hermano, en que a veces pensamos que no necesitamos de Cristo porque me creo tan bueno que me merezco algo más grande. Ahora, ¿qué hay de nuestros pecados ocultos? ¿Qué hay de eso? Hay cosas que quizás lo hemos compartido con alguien más, pero ¿qué hay con aquello que no queremos compartir? ¿Qué hay con aquello que nos retrasa, que nos hace volver a poner los pies sobre la tierra? Hay quienes cometen pecado incluso sin considerar que son cosas malas. No, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Algunos son por ignorancia, pero otros es por costumbre. Estamos tan acostumbrados a pecar que pensamos que pecar no es malo. Hermano, debemos pensar mucho en eso. Si todos los demás lo hacen, evalúa, ¿Jesucristo lo haría? Y si Jesucristo no lo haría, entonces, ¿qué debo hacer yo? El juicio de Dios es completo. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Pedir perdón por nuestros pecados. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre Santo, le damos. Porque hay cosas tan duras que tenemos que escuchar. Pero nuestra desobediencia hace, Señor, de que usted de alguna u otra manera nos los haga recordar que no somos nosotros los que estamos evaluando lo que es la salvación, sino que su amor y su misericordia nos hace reconocer y debemos reconocer que solo usted es santo y nosotros debemos amarle, respetar.